Hay personas que simplemente no valen ni un segundo de tu tiempo. Gente que cree que tener dinero lo es todo, y que si no lo tienes, no eres más que basura. Pero lo hermoso es que esa misma gente, cuya única ambición es el dinero, también puede ser humillada con eso mismo. ¿Alguna vez conociste a alguien tan egocéntrico que piensa que todo el mundo lo desea? ¿O familiares que, solo por tener algo de dinero, intentan aprovecharse de tus padres y quieren humillarlos? Pues gracias a todo el apoyo que recibí de los suscriptores y los likes, continuaré esta historia. Así que, comencemos. Una mujer no podía creer las palabras que acababa de escuchar. Estaba impactada por haber sido detenida en seco con una frase tan directa, que no se creyera tanto, que debía verse en un espejo. Aquello, por supuesto, la hizo enfurecer. Le preguntó a Sin si de verdad había dicho eso, pero él, con una sonrisa y una mirada orgullosa, respondió que no lo decía por maldad, simplemente porque, cuando eran niños, solo jugaban con estiércol de vaca o atrapaban renacuajos. No eran grandes amigos, y no había motivo para que ella se diera tantos aires. Negando con la cabeza y cerrando los ojos, suspiró antes de decir: «Nunca imaginé que llegarías a menospreciar a los pobres y adorar a los ricos. Resultaste igual que los demás, buena para fingir, pero ya no importa». Sin embargo, la mujer no se rindió tan fácil. «Ya entiendo por qué me dices eso», comentó, irónica. «Como no puedes tenerme, me menosprecias. Pero, al fin y al cabo, seré tu cuñada, así que seré comprensiva contigo». Es lo que haría una persona madura. Si no podía creer lo que estaba escuchando. Esa chica, simplemente no entendía nada. No sabía qué decir frente a las ideas que ella sola se había fabricado. Entonces, se dio la vuelta mirando al cielo para evitar discutir y murmuró al aire: «Está completamente loca». Aquello colmó la paciencia de la mujer. Apretó los dientes con rabia y se adelantó con pasos firmes hasta rebasar a Sin, que ya intentaba marcharse. Se plantó frente a él y le gritó, furiosa: «¿Quién diablos te crees? Solo eres un buen estudiante, ¿y crees que con eso llegarás lejos? ¡Qué broma! Ahora solo eres un asalariado que trabaja como una bestia y gana una miseria. ¿Cómo pudo alguien como tú ser estudiante honorífico? No vales nada». Con la mirada llena de rencor, continuó: «¿Y qué si adoro a los ricos y desprecio a los pobres? Si viviera con mi tío, estaría en una gran casa, comiendo y bebiendo lo mejor. En cambio tú, aunque vivas en la ciudad, apenas puedes costear un pequeño apartamento donde duermes junto a otros. Tu madre es un pozo sin fondo. Ni con 50 ni con 100.000 bastarían para curarla. Yo intentaba ser amable, pero no soporto que me hables así. ¿Quién va a soportar tu mal carácter?». Sin claramente se molestó, pero con voz contenida le preguntó: «¿Ya terminaste?». Y luego, con una mueca de desprecio, añadió: «Solo atrapaste un pez muerto y lo exhibes como si fuera una joya». Se llevó una mano al cabello, como si le diera asco el ambiente, y con una sonrisa falsa, remató: «¿De verdad crees que todos envidian tu relación? Ni los sapos son tan narcisistas como tú». La chica lo señaló con el dedo, temblando de rabia, los dientes apretados. Solo pudo soltar una y otra vez: «Tú». Sin se señaló el pecho y preguntó: «¿Yo? ¿Qué?». Y con firmeza respondió: «Mira, aunque no tenga dinero, aunque no sea un gran amante, trabajo duro, respeto a mis padres, no menosprecio a los pobres ni idolatro a los ricos. Me mantengo por mí mismo. Y siempre he creído que eso es mejor que ser como ustedes, que solo ven su miserable parcela de realidad». Con una mirada sombría, añadió: «No actúes como una loca. Mírate bien al espejo, de una vez por todas». Entonces, el sistema se activó. Dean. El anfitrión blande la espada contra sus afectos. Se mantiene firme. Recompensa: una casa en demolición en Vixia Town. Sin parpadeo, confundido por la recompensa inesperada. ¿Una casa? ¿De qué va esta vez?, se preguntó. No era dinero, pero igual aceptó. Tomó la mano con la que ella lo había señalado, la giró con suavidad, mirándola fijamente, dijo: «En realidad, ustedes dos están destinados a estar juntos. Así que deja de fastidiar a los demás». Y se marchó. Caminó por las calles destruidas de su pueblo. De pronto, un auto apareció detrás de él, avanzando a gran velocidad. Lo rebasó con brusquedad y, como el suelo era de tierra húmeda por la lluvia, lo salpicó de lodo. El vehículo se detuvo junto a él. Desde la ventanilla, uno de sus primos asomó la cabeza con una sonrisa despectiva. «Uy, perdón. Iba con prisa hacia el sitio de construcción, no te vi». Con arrogancia, añadió.
Soy el capataz de la primera compañía constructora de la ciudad. No tengo tiempo que perder. Miró a Sin, todo manchado de lodo, y se burló. Si no encuentras trabajo, ven a trabajar conmigo. Puedes cargar ladrillos, estarás bajo mi cuidado. Y se fue. Sin no respondió, pero por dentro soltó una risa amarga. Ahora entendía por qué las calles estaban tan deterioradas. Vaya, mis tíos sí que producen verdaderos talentos. Con una sonrisa sombría, murmuró en voz alta. Entonces, me toca a mí liberar este pueblo del mal. Más tarde, en un grupo de edificios, Sin caminaba tranquilo. A sus espaldas, un hombre con casco de construcción lo despedía. Vuelve cuando quieras. Tomamos un poco de té. Sin mirar atrás, Sin alzó la mano a modo de despedida. Claro, lo haré. Dean. El sistema reconoce tu justicia al repartir riquezas con el pueblo. Recompensa, 100 escrituras de propiedad en Estados Unidos. Sin abrió los ojos como platos, incrédulo. ¿100 propiedades? El sistema respondió. ¿Te parece poco? Se calcula automáticamente según tus acciones. Con una cara algo preocupada, Sin murmuró. No, no te estoy culpando. Suspiró, mirando al cielo. Este sistema cada vez es más extremo. Siento, como si tuviera toda la riqueza del mundo en mis manos. En la habitación de su madre, Sin le estaba dando una manzana pelada, lo cual ponía muy contenta a su madre, que sonreía alegremente. De la nada entró un doctor acompañado de 2 enfermeras, diciendo que la cirugía había salido bien y que todos los estudios estaban normales, así que prepararían de inmediato el alta. Sin se levantó de golpe al escuchar esto y le dijo al doctor que apenas su madre había sido operada el día anterior, así que aún estaba en fase de observación. Añadió que ellos pagarían los gastos del hospital y que además quería programar un chequeo completo para ella. Pero el doctor, con una mirada tétrica, respondió que tal vez lo habían malentendido, que de hecho el alta ya se había gestionado. Luego le pidió a las 2 enfermeras que lo acompañaban que ayudaran a la paciente a empacar sus cosas. Sin se molestó, apretando los puños, y preguntó qué rayos significaba eso. Su madre notó su ira, así que con una mirada preocupada lo llamó, apretando contra su pecho la manzana pelada que le había dado su hijo. El doctor, molesto, dijo que significaba exactamente lo que él había escuchado. Que no entendía por qué tanto problema, si su madre estaba bien. Había que preparar el lugar para otros pacientes. Incluso se burló, preguntando si acaso le gustaba tanto el hospital que quería morir allí. Sin dejó con brusquedad el cuchillo que aún tenía en las manos, espantando al doctor. Retrocediendo, preguntó rápidamente por qué tenía un cuchillo en el hospital, y amenazó con llamar a seguridad si no lo soltaba. Su madre, preocupada, le dijo que se fueran a casa, que estaba bien y que el médico ya lo había dicho, que allí se sentiría más cómoda. Pero Sin le respondió que acababa de salir de una operación, que su herida no había sanado aún, y que debía tener cuidado. El médico sonrió con desdén y dijo que su madre era sensata, que un buen hijo debía escucharla. Luego ordenó a las enfermeras que se aseguraran de limpiar todo bien y no dejar nada que diera mala impresión mientras empacaban las cosas de la familia. Sin apretó los puños con impotencia, mientras el doctor salía de la habitación silbando felizmente una canción. Molesto, Sin le pidió a su madre que comiera su manzana mientras llamaba a su padre para que fuera a recogerla, diciendo que él iría a revisar unas cosas. Pero su madre le pidió que no peleara con ellos, que gente común como ellos no podía hacer nada contra esas personas. Sin volteó la mirada, y con la mejor sonrisa que pudo hacer, le contestó que no se preocupara, que no haría nada por la fuerza. Mientras tanto, el médico estaba en su oficina hablando por teléfono. Comentaba que ya estaba todo arreglado para que su nuera pudiera ingresar directamente. Con alegría, decía que los huesos y músculos tardaban 100 días en sanar, así que incluso un esguince debía tomarse en serio. Al otro lado de la línea estaba el primo de Sin, quien agradeció la eficiencia del doctor. El médico, alegre, comentó que la familia de Sin se había tardado medio mes en pagar, que no eran como él, que había adelantado el pago. Así que si dejaban que siguieran ocupando la cama, los recursos se desperdiciarían cobrando deudas, lo cual sería una pérdida. El primo sonrió y dijo que entonces le dejaba el asunto encargado, prometiendo invitarlo a comer después para agradecerle como se debe. Al colgar el teléfono, el primo, con una mirada llena de malicia, comentó que si acaso creía que ese era su territorio, Sin podría hacer algo. Sacó un sobre con billetes, muy contento, diciendo que esa persona era muy hábil para manejar esos asuntos. Pero una sombra se encontraba tras la puerta. Sin había escuchado todo. Con una sonrisa repitió las palabras del médico, pensando que el dinero no era más que basura. Luego,
Haciendo un gesto con las manos como si contara billetes, repitió en voz alta, el dinero no es más que basura. Después nos encontramos frente a la oficina del director del hospital. El director estaba trabajando cuando pidió que pasara la persona que tocaba la puerta. Sin entró. El director levantó la mirada, sorprendido de ver a un desconocido acceder, y preguntó quién era. Sin avanzó tranquilamente hacia los sillones, diciendo que solo era un paciente común. El director lo miró y le dijo que si se sentía enfermo debía ir al registro, que él no estaba dando consultas. Pero Sin se sentó y le dijo directamente que quería hablar sobre la posibilidad de donar un edificio al hospital. Eso dejó mudo al director. El director bajó la mirada a un libro y le respondió que cualquier cosa debía consultarla en la ventanilla, que él tenía muchas cosas que hacer y no podía acompañarlo a la salida. Pero de repente alzó la vista exaltado, sus gafas comenzaron a deslizarse de su rostro, al parecer no había comprendido lo que escuchó la primera vez. Acomodándose los lentes, miró a Sin y le preguntó si tenía idea de cuánto costaba donar un edificio. Pensó que ese joven no parecía nada especial, que quizá ni llevaba más de 200 yuanes encima. ¿Cómo podía hablar de donar un edificio? Tal vez era algún tipo de broma. Sin sonrió alegremente, diciendo que sí lo sabía, que ya lo había investigado y que no tendría ningún problema. Preguntó si solo era cuestión de hacer el trámite. Pensó que un edificio en un pueblo pequeño no sería tan caro, que además podría ayudar a los demás, y que con sus ahorros actuales le alcanzaba. Sin comentó que ha visto el hospital lleno y que nota que no tiene suficientes camas, por eso quiere donar un edificio, así podrían asegurar un buen seguimiento. Pero también quiere que se investigue si el hospital tiene malas prácticas. El director, cerrando su libro, comentó que entiende lo de la falta de camas, pero que no tenía por qué ser desconfiado con lo demás. Pensando para sí mismo, entendió que en realidad lo que Sin estaba haciendo era buscar una excusa para denunciar. Sin continuó diciendo que comprende que la falta de camas no es algo controlable, pero que hay personas recibiendo dinero para dar un trato preferencial, perjudicando a las personas normales. El director se paró alterado diciendo que él ha trabajado allí por 10 años y que ha erradicado el mal comportamiento, que los doctores están para salvar vidas, ¿cómo podrían tener una conciencia tan sucia como para aceptar dinero? Afirmó que todo lo que Sin estaba diciendo eran solo difamaciones y calumnias contra el hospital. Sin se levantó y, calmado, trató de explicar que su madre fue operada ayer y que el médico encargado le dio el alta aunque estaba en observación, todo para meter a un paciente con un simple esguince, que perfectamente podría ser tratado en casa, no como su madre. El director, impactado, gritó que todo eso eran inventos, que jamás darían de alta a un paciente recién operado, ya que eso va contra las normas del hospital, incluso si alguien desea retirarse por su cuenta, deben firmar un acuerdo de responsabilidad. El director echaba humo de la ira por lo que escuchaba, y dijo que si iban a inventar historias, que al menos fueran razonables y creíbles. Sin lo paró en seco pidiéndole que no se alterara, y le mostró que tenía una grabadora en las manos. Le pidió que escuchara primero, sorprendiendo al director. Este se llevó la grabadora al oído y comenzó a escuchar la conversación que el doctor tuvo por teléfono hace unos momentos. El director, incrédulo por lo que oía, con tono severo dijo que esperaba que esa grabación no estuviera recortada ni manipulada, que no iba a tragarse cualquier cuento, sorprendiendo a Sin. Sin sacó su teléfono, pensando si en verdad el director era tan ingenuo o si estaba cubriendo lo que sucedía, y comentó que aunque una grabación podría falsificarse, un edificio es completamente real. Así que hizo una llamada y pidió comunicarse directamente con Kang. Le comentó que quería donar un edificio al hospital del pueblo y le preguntó si tenía tiempo para encargarse del proyecto. El director observaba en silencio, mientras Sin decía al teléfono que, cuando tuviera tiempo, pasara por la oficina del director para hablar sobre los detalles. Aunque el director no dijo nada, quería ver hasta dónde pensaba llegar ese joven. Sin lo notó y, con una gran sonrisa, le dijo que tal vez no le creía que un edificio le cayera del cielo, así que, ¿por qué no hablaba él mismo? Le extendió el teléfono y le pidió que no perdiera esa oportunidad por simple terquedad. El director, algo fastidiado por la situación, tomó el teléfono, se lo llevó al oído y se presentó como el director Liu. La voz del otro lado lo saludó por su nombre, y de inmediato se sorprendió al reconocerla. Era Kang. Kang le dijo que tenía mucha suerte, que justo en ese momento acababa de ganarse un edificio. Sin se sentía victorioso al ver cómo el director terminaba la llamada con un simple "hablamos después", mientras intentaba asimilar que Sin, a pesar de su apariencia sencilla, era una persona discreta pero con lujo y clase. El director se sentó junto a Sin y retomó la conversación, diciendo que esperaba una respuesta sobre la grabación. Si alguien podía donar un edificio, no tenía necesidad de falsificar pruebas. Sin embargo, el director, necio,
comentó que aún así eso no era prueba suficiente. Sin alzó la mirada, pensativo, y dijo que si un edificio no era suficiente, tal vez dos lo eran. Eso sorprendió enormemente al director, que abrió los ojos como platos, incrédulo. Sin se levantó y, volviendo levemente la cabeza hacia el director que aún estaba estupefacto, comentó que en realidad no tenía otra petición, solo quería que se castigara a los médicos negligentes, para que las demás personas recibieran el trato justo y la atención que merecen. El director apenas pudo responder que debería hacerlo. El director se levantó, recuperado del impacto mental, y al ver que Sin se retiraba, trató de detenerlo, preguntándole cuál era su nombre. Sin lo miró por sobre el hombro y respondió que solo era un hijo de campesinos que quería defender los derechos legítimos de los pacientes, así que no tenía importancia. Con una risa nerviosa e infantil, se rascó la nariz y dijo que si querían ponerle un nombre, lo llamaran el defensor de la justicia. Así fue como Sin salió de la oficina del director, que se quedó paralizado en el mismo lugar, sin moverse un centímetro. Segundos después de que Sin se fuera, el director rápidamente tomó su teléfono con brusquedad y prisa. Llamando a su asistente, pidió que le trajera de inmediato todos los registros de altas recientes, ya que quería saber si se había dado de alta a algún paciente después de una cirugía. La molestia se borraba de su rostro, siendo sustituida por tensión. En otra parte del hospital, más tarde, una enfermera le dijo al doctor que el director lo estaba llamando para verlo. Este respondió con un simple «ya voy». Más tarde, vemos como alguien cae de rodillas con un fuerte impacto. Era el doctor, suplicando al director que no lo despidiera, que necesitaba ese trabajo para mantener a sus padres y a sus hijos. Pero el director, sin mostrar un ápice de misericordia, lo miró con ojos de asco y odio, diciendo que, entonces, él sí podía ver por su familia, pero los pacientes no tenían derecho, que mejor buscara otro trabajo, porque alguien sin ética no podría representar los intereses del hospital. Cada palabra fue tajante. Ya al día siguiente, en casa del primo, una chica le estaba dando un masaje mientras le preguntaba si pronto tendrían dinero para comprar una casa en la ciudad. Él respondió que por supuesto. De repente, alguien entró furioso a la habitación, gritando el nombre del primo, Dakai, con una voz tétrica. Era un tipo fortachón que le reclamaba por haberle dicho que tenía influencia en el hospital, pero su esposa fue echada de allí antes de acomodarse, y eso la puso tan furiosa que ni siquiera lo dejó entrar a la habitación en toda la noche. Esto sorprendió a Dakai, que se levantó de golpe, salpicando el agua que tenía en los pies, preguntándose qué había pasado. Tratando de calmar al tipo furioso, sacó su teléfono y dijo que tal vez había habido un error, que probablemente no sabían que era su conocido, así que iba a llamar para saber qué había pasado. Marcó el número, pero el teléfono solo sonaba sin que nadie atendiera. La línea estaba muerta. Después de varios tonos, lo mandó a la contestadora automática, que decía que el teléfono se encontraba apagado. Dakai quedó helado, preguntándose qué estaba pasando. En la casa de Sin, él se encontraba junto a su madre recibiendo a unos empleados que estaban metiendo un grupo de cajas dentro del hogar. Su madre le pregunta si no es muy caro contratar a un cuidador, pero él le responde que, en realidad, el hospital está entregando todo eso por la negligencia del doctor, que ya fue despedido, así que solo lo use sin preocuparse. Su madre lo mira y finalmente entiende lo que había pasado, mientras Sin sonríe y dice que se siente bien al hacer cosas buenas sin buscar reconocimiento de nadie. De la nada, un fuerte grito se escucha a lo lejos llamando a Sin y preguntando si él fue el responsable de todo. Era el primo Dakai, que con furia comenta que consiguió una cama de hospital para su amigo y le costó más de 10.000, pero todo eso se fue a la basura. La madre de Sin escuchó eso y frunció el ceño, preguntando a Dakai de qué rayos estaba hablando. Sin, en su interior, sonrió pensando en lo tonto que era como para delatarse solo. Luego pone una cara muy preocupada, como un buen actor, y comienza diciendo que entonces él fue la persona que quería echar a su madre del hospital sin ningún motivo, y que, a pesar de ser familia, gastó más de 10.000 solo para sacarla, sorprendiendo a Dakai. Dakai no supo qué contestar, estaba muy nervioso mientras los demás lo miraban con ojos que lo juzgaban. Así, Dakai dice en forma de pregunta que quien quería echar a su madre, que si ya estaba mejor tal vez por eso la dieron de alta. Pero pronto recupera la molestia y dice que no finja, que no es lógico que, si no hizo nada, ¿cómo pudo obtener un cuidador del hospital? Pero Sin, serio, le responde que eso fue porque el director es un hombre íntegro y descubrió la corrupción del hospital, y esa era su manera de compensarlo. Dakai le grita, molesto, que él no se tragará esa mentira, que de hecho Sin debería compensarlo,
porque no sabe cuántos recursos y tiempo invirtió en la relación con su amigo, que ni se imagina cuántos cigarros le ha comprado o los regalos que le ha entregado, y todo eso se perdió porque se ofendió, así que Sin debe asumir las pérdidas. Sin sonríe diciendo que eso no tiene sentido, que se supone que Dakai gana millones al año, ¿cómo puede extorsionar a un pobre como él? Mientras tanto, la madre de Sin lo sigue mirando con molestia. Sin le recuerda lo que le decía antes, que era un simple empleado que apenas ganaba 5.000 al mes y vivía en un departamento diminuto y compartido, que después de pagar sus gastos apenas le alcanzaba para alimentar a sus cerdos. Que si en verdad tenía tanto poder como para hacerlo caer, entonces ¿por qué vivía de esa manera? Dakai no sabía qué hacer, solo le dijo un tú, nervioso, a lo que Sin contestó con un ¿yo qué? Así se da la vuelta, dejando a Dakai encabronado, mientras dice al aire, mirando a su madre, que también estaba molesta, que quizás haya hecho tantas cosas malas que el cielo lo estaba castigando. Sin, a lo lejos, comenta que las personas que ganan tanto dinero sucio piensan que todo se arregla con dinero, y no creen en la justicia. Dakai se relaja un poco y le dice que solo sabe ganar con palabras, pero comienza a pensar que tal vez tiene razón, Sin jamás podría tener la capacidad de hacer eso. A lo mejor fue casualidad y suerte, como cuando un gato se encuentra un ratón muerto. Así se retira, muy frustrado, de la casa de Sin, caminando con paso firme y una molestia severa mientras dice al aire, ojalá te mueras de pobreza. Sin lo ve marcharse a lo lejos y solo se queda pensando que era una persona muy estúpida y malvada. Luego, ayudando a su madre con una sonrisa, le dice que sigan caminando, pero su madre pone una cara de preocupación y le comenta si cree que Dakai se quiera vengar. Sin desvía la mirada con una sonrisa y se ríe, diciendo que le gustaría ver cómo pretendería hacerlo. Ya Dakai se aleja en su auto cuando, en el camino, se cruza con una camioneta que venía de donde él salía. Mirando por el retrovisor se pregunta si ese no era el auto de Kang, pero cree que vio mal, ya que ¿cómo podría Kang estar en un lugar tan pobre y apartado? De vuelta en la casa de Sin, una gran camioneta se estaciona justo en la entrada. Un hombre muy contento trae un pesado pollo en sus manos y dice, muy feliz, que agradecía mucho al señor Sin por la construcción de la carretera y las reparaciones. Sin se voltea exaltado y con rapidez dice, gran jefe Kang. Es muy generoso, la última vez que lo vi fue cuando se descompuso su coche en la carretera y le ayudé. Le comenta a su sorprendida madre que ese es Kang, una persona muy educada y agradecida, mientras Kang se pone nervioso. Kang, sintiendo que metió la pata, con el sudor escurriendo dice que así es, y que también está ahí porque viene a ver la reparación de la entrada, que era un tramo sin pavimentar, pensando con sorpresa que si el señor Sin ocultaba su identidad incluso frente a sus padres, entonces era mejor haber reaccionado rápido. Sin deja a su madre pensativa mientras le dice que le tenía algo que decir al jefe Kang, así que entrará en un momento, y se alejan con una sonrisa. Sin le hace un gesto de guardar silencio mientras le dice en voz baja que ha regresado a su pueblo pero quiere mantener un perfil bajo, que no quiere que nadie se entere, ni siquiera su familia. Kang le guiña el ojo diciendo que lo entiende, que hace bien al no buscar reconocimiento, mientras piensa que Sin es una persona admirable, modesta y discreta. Mientras continúan caminando, Kang le comenta que lo que pidió que hiciera ya está hecho. Sin lo felicita y agradece su eficiencia, pero Kang responde que hacerlo era simplemente lo correcto. Más tarde, el primo Dakai va manejando y hablando por teléfono como lo hacen los idiotas. Saluda a Sao, pero la otra persona en la línea le dice que, con respecto a la construcción de la carretera, ya no va a participar. Esto sorprende a Dakai, que no esperaba nada de eso, al punto que las venas del rostro casi le revientan. El mismo impulso de tensar su cuerpo hizo que presionara el acelerador a fondo, lo que causó que su auto derrapara y casi perdiera el control. Por eso no se debe hablar por teléfono mientras se maneja. Dakai recupera el control y comenta que, si ya habían acordado todo, como es que ahora se echan para atrás, que él ya había programado a los trabajadores y cómo iba a cubrir los costos de suspender actividades. Del otro lado de la línea, un tipo de lentes le dice que había nuevas regulaciones en la construcción y que su equipo no pasó las pruebas, así que lo tenía que dejar por ahora ya que tenía otras cosas que atender. Le cuelga la llamada de golpe, dejando a Dakai hablando solo, gritando el nombre del señor Sao en repetidas ocasiones. El sonido constante de la línea cortada lo dejó atónito, al punto que el celular se le cayó de las manos. Sus ojos miraban a la nada, completamente en blanco, como si su cerebro se hubiera apagado. El tipo regordete de lentes da una sonrisa despiadada, diciendo que Dakai había ofendido al señor Kang, así que no tenía otra opción. Una pequeña bolsa lujosa, con muchas cajas de color rojo, se pone sobre una mesa. Era Dakai, que saluda a Sao preguntando sobre su acuerdo.
Habían quedado en que él se encargaría de las reparaciones, mientras que el otro solo tenía que esperar sentado para repartirse las ganancias. El mismo tipo regordete, de lentes, estaba sentado abrazando a dos lindas chicas a sus costados, con los ojos cerrados. Dakai, alterado, empuja la bolsa y dice que puede ajustar el porcentaje del 30 al 40%, pero Sao no dice una sola palabra. Sao abre los ojos, mirando fijamente al escuchar las palabras de Dakai. Dakai sonríe al ver la reacción y piensa que estaba en lo correcto al suponer que el porcentaje era demasiado bajo, que nunca es suficiente para la gente ambiciosa, y que hizo esas cosas solo para manipularlo. Dakai comenta, sonriendo, que todos saben que las revisiones son más que formalidades, que cuando llegue el momento encontrará una empresa fantasma, así que no lo pondrá en una situación difícil. El señor Sao se molesta, lanza las cajas al aire y dice que cómo puede pensar que los documentos se pueden falsificar, que si cree que con unos cuantos cigarros puede convencerlo de cometer cosas ilegales, y que si piensa que es una clase de mendigo. Dakai le lanza una sonrisa nerviosa y se pone a recoger los cigarros, diciendo que no era su intención decir eso, que su intención era, pero fue interrumpido en seco por el señor, que le repitió sus palabras, diciendo que todo lo que dijo es una tontería, que si le está tomando el pelo. Dakai no sabía dónde esconderse. Trató de negar las palabras diciendo que no es lo que trataba de decir, que mejor hagamos esto, te doy el 50%. El señor Sao se molesta aún más, diciendo que siempre lo trató como un hermano y lo está tratando de traicionar, que es mejor que se vaya de una vez. Así fue sacado de una patada en el trasero por un guardia, que le dijo que no vuelva a aparecer frente al señor Sao otra vez, que se largue. En otra habitación del mismo club, una persona llamaba a la puerta, más tarde de lo que pasó con Dakai. El señor Sao es recibido pidiendo que pasara por una persona de traje con una gran sonrisa. El señor Sao, con los brazos abiertos de par en par, dice que ha estado esperando a los dos, eran Sin y el señor Kang, quienes estaban sentados esperando en la habitación. Con un gesto de reverencia y agradecimiento, se dirige a Sin, diciendo que su gran generosidad es increíble, que le agradece mucho financiar la construcción. Sin no dijo nada, solo lo miró detalladamente y pensó que era un comerciante despiadado y falso como una serpiente. Sin se estiró, y las palabras que dijo dejaron pensativo a Kang. Sin comentó que no era gran cosa, que no le interesa mucho la aldea, que solo es porque sus padres son algo grandes, con unas calles maltratadas, es fácil que caminando se puedan torcer el pie o algo similar. Y con una mirada afilada y una sonrisa retadora, le pregunta con tono tétrico al señor Sao si esta carretera no se romperá en menos de un año, ¿verdad? Eso fue captado por el señor Sao, que dice que eso no pasará, algo nervioso, pensando que se tendrá que aguantar si Sin tiene tanto dinero. El señor Sao, casi escupiendo a gritos, le dice que la carretera que ellos construyen tiene garantía, así que confíe en él. Y así Sin le sonríe, que si es el caso, lo deja en sus manos, así que no lo decepcione. Así, una alerta del sistema suena, felicitándolo porque en 2 días y una noche consiguió una carretera y edificios para su pueblo natal, dándole una super recompensa de 9.999.999, esperando que nunca pierda de vista su misión. Sin sonrió, ya que se preguntaba por qué el sistema estaba tan callado, era porque estaba preparando una gran suma. En la gran casa del tío de Sin se escuchaba mucho ruido que alteraba la paz. Era la mujer de Dakai, que lo regañaba porque llevaba todo el día echado, solo jugando con el móvil y no ha limpiado nada, ni su ropa. La mujer, súper molesta, le dice que sí sabía que era solo un vago y charlatán, que la engañó diciendo que tenía muchos contratos millonarios. Mejor así, habría escogido a Sin, ya que él tiene muchas más oportunidades de trabajo en la ciudad. Dakai escuchó esto y simplemente lo terminó de colmar, y le echó una mirada matadora. Así, Dakai se levantó, controlado por la sangre caliente, preguntando qué era lo que estaba diciendo. Pero la mujer no se iba a echar para atrás. Es más, lo señaló con el dedo y, a gritos, le dijo que ni siquiera sabe aprovechar las oportunidades que le llegan, que no sirve para nada, dejando a Dakai sin habla. Y de hecho se lleva las manos a la cadera, diciendo que si él fuera, se arrodillaría ante el señor Sao si fuera necesario, que solo era un buen mentiroso que le estaba haciendo perder el tiempo. Así se da la vuelta y le dice que ahora mismo va a ir a buscar a Sin, que como eran amigos de la infancia, seguro él, pero no es capaz de terminar, ya que Dakai estaba furioso, apretando los puños. La mujer es detenida por una mano que la toma de la ropa, diciendo que es una persona sin vergüenza alguna. Y así Dakai mueve la mano,
y la mujer salta para atrás como gimnasta olímpica, solo para mostrar sus poderes de vuelo, mientras Dakai dice que cómo puede ser tan descarada, que ni siquiera gana un centavo y es capaz de criticarlo, mientras Dakai le echa aire con la palma para que siguiera levitando. Así que solo diré, políticas. En otra parte, una persona estaba entregando unos documentos a los padres de Sin, diciendo que ahí estaban todos los detalles, pero que los pueden revisar más tarde con más tiempo. Los padres de Sin estaban muy confundidos, no sabían qué significaba eso o qué estaba pasando. Frente a ellos estaba el señor Kang, que les explicaba brevemente que, ya que la construcción de la carretera tendría que ocupar parte de su casa, para compensarlo les iban a construir una casa nueva, que si les parecía bien. Eso dejó atónitos a los padres, que no sabían qué pasaba, sus bocas se abrieron al máximo y sus ojos se pusieron en blanco por la oferta que acababan de escuchar. El señor Kang, alegremente, dice que si no aceptan eso, pueden discutir sobre una compensación monetaria también. Los padres aún quedaron más impactados, que desde cuando su aldea tenía tanta suerte, que por 1 metro de tierra de su casa les compensarían con una casa, y también con dinero extra. Los padres se alegraron mucho, pensando que no importaba, eso era demasiada suerte, y con una alegría que les llenaba el alma, la madre dijo que eso era suficiente, y su padre, con una emoción de niño pequeño, le gritaba a su hijo que fuera rápido, que alguien les iba a construir una casa nueva. Así pasaron los días, y ahora estábamos en la estación de autobuses. Una voz le decía a sus padres que se iba primero. Era Sin, que se despedía. Su madre, algo triste, le dice que aunque se vaya, cuide su salud y que no trabaje de más, que ya cuando regrese podrán mudarse a una casa grande, mientras el padre sonreía alegremente. Sin abraza con alegría a su madre y le dice que no se preocupe, que ya era hora de irse, que si no, no alcanzará el vuelo en el aeropuerto. Así se marcha, despidiéndose de sus padres, que le dicen que lo esperan de vuelta. En una sala de espera de primera clase, Sin pensaba que valió por completo la pena regresar a casa, cuando una voz preguntó su nombre. Era Gao, que se acercó y le preguntó emocionada qué hacía ahí. Sin se sorprende, diciendo que justamente regresó de su ciudad natal, que fue a ver a su madre y acababa de volver. Gao se puso nerviosa y le dice que olvidó preguntar, aún después de saber que su madre estaba enferma, ya que cuando falló en pedir permiso, él tuvo que renunciar. Así le preguntó si su madre ya estaba mejor. Sin, alegre, le dice que no fue nada grave, que su recuperación va bien. Gao comenta que ella está de viaje por negocios. Con una sonrisa de ángel, dice que la empresa quería que cambiara un poco, así que la pusieron a hacer una promoción de renacimiento rural. Así fue como se lo encontró de casualidad, siendo una coincidencia increíble. Sin sonríe, cerrando los ojos, diciendo que sí, de verdad lo es. Gao le pregunta a Sin qué planes tiene, que si planea postularse para una empresa, sorprendiendo a Sin. Gao le sonríe, diciendo que si no es conveniente, no es necesario que le diga, alzando la mano al aire. Sin gira levemente la cabeza y dice que no es nada que no pueda contar, pero por ahora no planea trabajar para una empresa. De hecho, su plan consiste en emprender. Sin, con una risa maligna interior e infantil, piensa que será un emprendimiento donde comprará un edificio entero para arruinar a su antigua empresa. Gao le dice que suena genial, que si necesita algo, no dude en pedírselo, ya que ella conoce a muchos editores y fotógrafos de calidad a muy buen precio. De la nada, el teléfono de Gao comienza a sonar, interrumpiendo la conversación amena que tenían. Gao le guiña un ojo a Sin y le dice que la disculpe, que tenía que contestar, mientras piensa que rayos le pasaba al loco de Shua, que le ha llamado 100 veces hoy. Del otro lado del teléfono, una voz gritando le dice a Gao que solo porque ganó algo de dinero piensa que le salieron alas y no responde los mensajes, que desde hace media hora le pidió que enfrentara a una Jia en una transmisión. Gao le dice que hace media hora avisó que estaba por abordar su vuelo, que avisó y todos estaban de acuerdo, pero Shua le dice que, al parecer, todavía no sube al vuelo, así que haga un live de una vez. Gao, preocupada, le dice que tiene que subir al vuelo porque el próximo es en 10 horas y que no es seguro que consiga un boleto. Aparte, está en su tiempo de descanso. La persona, al escuchar eso, sonríe preguntando por el tiempo de descanso, que si cree que la empresa la está manteniendo de manera gratuita. Shua, subiendo los pies al escritorio, dice que si pierde el vuelo, entonces haga un live de 10 horas en el aeropuerto, así no se perderá el tiempo. Gao se molesta, diciendo que ha hecho ganar mucho dinero a la empresa durante 6 meses seguidos, y que ha estado en primer lugar en la lista de ranking, así que no puede decirle que la empresa la mantiene. El tipo recibe una taza de café de una bella mujer y le contesta diciendo, ¿y eso qué tiene que ver? No se te olvide que tienes un contrato, así que tienes que hacer lo que yo diga.
Aquí hay una parte censurada completamente, pero se mencionará como mano larga. El mensaje decía que dejara de hablar tanto y que se conectara, sino asumiría que está incumpliendo el contrato. Sin se acerca a Gao con seriedad y le pregunta si es su ex jefe Shua. Gao le contesta, triste, que así era. Shua escuchó la voz y dijo que ya se lo imaginaba, al reconocer la voz de Sin, diciendo que al parecer estaban juntos, que no le extrañaba, que a lo mejor por eso decía que no era conveniente, ya que puede que no esté en el aeropuerto y en realidad esté en un hotel sin ropa, acostada en una cama. Esas palabras dejan fría a Gao, que le dice que no esté diciendo esos rumores, que ella envió fotos a la empresa sobre los boletos que compró para confirmar horarios de ida y vuelta. Shua, con una mirada desquiciada, dice que entonces lo demuestre, que haga un directo ya que quiere asegurarse de que realmente no está en una cama y se encuentra en el aeropuerto. Gao se sonroja un poco, con una expresión de asco, y le grita a Shua, alterada, por lo que estaba diciendo de ella. De repente, le arrebatan el teléfono de las manos, sin darse cuenta del movimiento que hizo Sin. Con una voz seria y con total fastidio, le dice que no importa cuánto sea la multa por incumplimiento, que él está dispuesto a pagarla, mientras Gao aún estaba sorprendida. Y con una sonrisa tétrica, le dice que, por cierto, le avisaba que esa llamada estaba siendo grabada, así que ella tiene el derecho a demandarlo por difamación, mientras sus ojos mostraban firmeza en sus palabras. Shua gritó por el teléfono, sorprendido, preguntando si en serio estaba considerando pagar la penalización por incumplimiento, que a quien intentaba impresionar. Pero Sin colgó la llamada al instante, sin dejarlo terminar, y se sentó junto a Gao. El bastardo estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a colgarle el teléfono? Gao lo miró fijamente y le preguntó si de verdad planeaba pagar la penalización por incumplimiento. Se sentía incómoda, como si no tuviera derecho a aceptar tanta generosidad. Así que procedió a decirle que su situación en la empresa no era tan mala, que solo Shua la molestaba de vez en cuando, y que seguramente él propondría una penalización astronómica, que no valía la pena darle tanto dinero. Gao negó con la cabeza y le dijo que tenía algo de dinero ahorrado, así que podría pagar la penalización poco a poco por su cuenta. Pero Sin la detuvo diciendo que no se preocupara, que también lo hacía pensando en sí mismo. Con una sonrisa confiada, aunque algo nerviosa, le explicó que estaba planeando abrir una empresa de medios justo frente a su antigua compañía, así que quería reclutar a personas conocidas para que lo ayudaran. ¿Y qué podría ser mejor que atraer a su estrella principal para lanzar su nombre en la ciudad? Añadió. Gao solo pudo preguntarle si en verdad quería competir contra ellos. No podía evitar pensar quién demonios era Sin en realidad para estar planeando semejantes locuras, ya lo había visto gastar dinero como si no valiera nada. Avergonzada y agitando la mano, Gao dijo que no era necesario que la ayudara tanto. Reflexionó unos segundos, normalmente una empresa se queda con el 70 o el 80% de las ganancias, así que una oferta del 50% era excelente. Sin la sacó de sus pensamientos. Eres la única persona de esa empresa que no me menospreció, y quiero devolverte esa generosidad con gratitud. Así que mírame como a un igual. Solo estoy respondiendo a tu buena voluntad como es debido. Y con una sonrisa encantadora, añadió. Además, creo que tienes un futuro brillante e intenso. Así que, en realidad, lo que te estoy pidiendo es que renuncies y vengas a ganar dinero para mí. Sin dijo que confiaba tanto en ella que le haría ganar más dinero que el costo de la penalización, así que lo podía considerar como un adelanto de su pago. Gao quedó atónita, con las mejillas sonrojadas. Ya no se sentía tan culpable. Sus palabras eran razonables, incluso reconfortantes. Pero aún así, sus ojos se cristalizaron con lágrimas. Sabía que Sin en verdad le estaba lanzando una rama para salvarla de ahogarse, y aún así decía que era ella quien le estaba haciendo un favor. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ya no tenía más dudas. Cerrando los ojos y con las mejillas rojas, aceptó el plan de Sin. Nos trasladamos al área de oficinas de la gran ciudad, rodeada de imponentes edificios. Allí estaban las oficinas de Miao Media Group, la antigua empresa de Sin. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Estaban en el mismo lugar donde todo comenzó. Shua, molesto, le gritaba a Gao si de verdad iba a creer las palabras de Sin, que si ya le había llenado la cabeza de tonterías cuando estaban en la cama. Continuó diciendo que si lo trajo para cubrir los gastos, más le valía hacerlo, porque si no, la que quedaría en vergüenza sería ella. Sin lo miró con odio y le pidió que dejara de decir estupideces. Le ordenó que llamara al departamento legal, ya que hoy había venido exclusivamente a liberar a Gao de su contrato. No quería perder tiempo discutiendo. Shua se levantó, indignado,
preguntando si tenía idea de cuánto valía Gao y si de verdad pensaba pagar la penalización. Comentó que había escuchado que Sin había hecho algo de dinero últimamente y estaba de generoso, pero, tomándolo del hombro y colocándose a su lado, Shua añadió: cuando un pobre se hace rico suele perderse. Así que, siendo tu ex jefe, te daré un consejo. El dinero fácil es como un castillo de naipes, con el más mínimo aire, se derrumba. Podrías quedar endeudado toda tu vida y arruinar tu futuro. Sin le apartó la mano del hombro y le respondió con calma: el dinero es un recurso renovable. Cuanto más se gasta, más se gana. Así que no te preocupes por eso. Luego lo miró con intensidad. Si estás tan molesto, es porque en el fondo tienes miedo de que en verdad pueda cubrir la penalización. Esas palabras dejaron a Shua completamente congelado, jamás imaginó que escucharía algo así. Pero se recompuso rápidamente y replicó que la empresa no era suya, que él no gastaba ni ganaba ese dinero, así que no tenía por qué preocuparse. Sin se cubrió el rostro con la mano, cansado de todo. Siempre te esfuerzas demasiado en usar el poder para oprimir a los demás. En serio, también a mí me preocupa tu futuro. Shua se irritó aún más. ¿De qué te estás jactando? No olvides que antes solo eras un perro bajo mis órdenes. Sin lo miró con una expresión infantil y feroz al mismo tiempo. Antes fui un empleado con contrato. Si me llamas perro, tengo todo el derecho a demandarte. Shua sudó frío. Sin le devolvió el gesto, tomándolo por el hombro, dijo: hay una cláusula en el contrato que impide difundir información que dañe la reputación de ambas partes. Si vuelvo a escuchar que difundes rumores, usaré mi derecho para tomar acciones legales contra la empresa. Pasamos entonces a la sala de reuniones. Un hombre colocó 2 contratos sobre la mesa para que las partes los firmaran. Gao, algo nerviosa, aceptó firmar mientras Sin la observaba. Shua no se rendía. Le preguntó en tono amenazante si de verdad pensaba firmar, que Sin solo había hecho algo de dinero rápido, y que si se iba con él, acabaría llorando después. Pero en vez de intimidarse, Gao recordó por qué estaba haciendo esto. Así que mientras firmaba le dijo: no hace falta que te preocupes por mí. Y terminó de firmar el contrato por completo. La expresión en el rostro de Shua era indescriptible. Estaba impactado. Preguntó cuándo se haría el pago y advirtió que no fuera Sin a desaparecer ahora, dejando a Gao endeudada. Sin, tranquilo, le respondió. No te apures. Revisa los fondos de la empresa. El pago ya se hizo hace unos minutos. Shua quedó aún más impresionado. ¿Cómo podía haber pagado decenas de millones tan rápido? Presumido sin fundamentos. Espetó. Sin le lanzó una mirada afilada. ¿Llegó el dinero o no? Anda, ve al departamento financiero, idiota. Se dio la vuelta y, mirando por la ventana, comentó: desde aquí los altos cargos tienen una vista fantástica. Luego giró hacia Shua con una gran sonrisa. Con eso tienen un gran futuro por delante. En ese momento, una alerta del sistema resonó en la mente de Sin, felicitándolo por 2 razones: por comprender que el dinero es inagotable y por comprar contratos sin ni siquiera ver el precio. Como recompensa, recibió una cantidad de 7 cifras, todas 9. Solo faltaba una moneda para alcanzar los 100 millones. Con un brillo indescriptible en los ojos, supo que este era apenas el comienzo. El primer paso para hacer caer a la empresa que tan mal lo había tratado. Eso ya no era un sueño. Bueno, así que voy a dejar el capítulo de hoy. Si quieres ver el futuro de Sin y cómo se sirve la venganza bien fría, déjalo en los comentarios. Siempre le doy prioridad a las historias que tienen más interacción. Recuerda seguirme para no perderte nada y suscribirte, que quiero llegar lo más rápido posible a los 100.000 seguidores. Y para que la espera no se haga eterna, ve las demás historias del canal, todas son igual de buenas que esta. Así que sin más que decir, me despido, y hasta el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!